Hola y bienvenidos a una nueva edición de Habla Humano, donde trato de entrevistar, de charlar, de conversar más que entrevistar con humanos que tengan cosas interesantes que decir para vosotros, para otros humanos. En el caso de hoy es un buen amigo, Fernando Barrenechea, le conozco hace muchos años, le conozco además del mundo profesional, es un profesional del mundo de las marcas, del mundo del branding, como se dice. Y digo branding porque ha trabajado en Estados Unidos, ha trabajado mucho en el extranjero, ha desarrollado grandes marcas. Luego nos cuenta él detalles de lo que nos quiera contar. Pero sobre todo Fernando ha escrito ahora un libro que a mí me sorprendió porque pensaba que era otra cosa. Un libro que se llama Ten historias que contar, no cosas que mostrar. Y lo subtitula Instrucciones para la vida. Y Fernando, que es autor de libros de marketing o de marca, de repente lo abres y no es un libro sobre marcas, sino es un libro sobre la vida. Así que lo mejor que puedo hacer, más que daros la lata, es conectar directamente con Fernando Barrenechea, autor del libro, y que nos cuente por qué un humano como él escribe un libro como este y qué vida nos quiere transmitir. Vamos ya con Fernando Barrenechea. Bueno, Fernando Barrenechea, ¿Qué ¿quién es el tal, Víctor? humano? ¿Quién es el humano que tenemos al otro lado hoy? Puf, pues ya una persona con muchos años de experiencia en lo profesional y sobre todo en lo personal, ¿no? Alguien que nació pues un año después de que el hombre llegara a la luna, el año en que se lanzó El Padrino, que nació Luis Miguel, Winona Ryder, Elon Musk, se lanzaba Ben Jerry's, nacía Has el elegido. Nasdaq, es decir, ya una persona con cierta edad Ajá. que se ha dedicado toda su vida a temas empresariales, bien financieros, luego en temas de consultoría, muy relacionado con el mundo de la marca, en muchos países, en muchos proyectos. Y al final pues decidí que quería dejarle un legado a mi hijo, porque lo importante al final es la parte más personal, ¿no? Y quizás nos centramos demasiado en lo profesional y no construimos la parte más humana. Entonces, tú eres autor de otros libros anteriores los conocemos además hace Sí. unos cuantos años, cuando éramos jóvenes y guapos, ¿vale? Ahora que solamente somos guapos, cuéntame, tú habías escrito libros sobre el mundo de la marca, el branding, tú has estado al frente de algunas marcas o has colaborado con algunas marcas muy importantes. Yo recuerdo, así por situar una, colaboraste en el crecimiento internacional de Pocoyo. Las marcas crecen, nacen, crecen, se desarrollan y algunas hasta mueren, ¿no? Y hay marcas y otras que se eternizan. Con lo cual hemos vivido de cerca la mortalidad, pero de lo digital en muchos De lo casos, en tu caso digital, sí, sí. especialmente. Y tú de repente tienes un hijo. ¿Qué edad tiene tu hijo? 6 años y la pequeña 4. Entonces, y has decidido que en lugar de escribir un libro de branding, escribes un libro de reflexiones, ¿no? No voy a decir, no sé si son reflexiones aristotélicas o son un poquito estoicas, son adagios, ¿no? Son pequeñas frases. Cuéntame, háblame primero del titular del libro. ¿Cómo has titulado el libro y por qué? Pues ten historias que contar, no cosas que mostrar, porque al final yo creo que lo importante es lo que vives, no lo que tienes, ¿no? Y quizás vivimos demasiado en una sociedad en que importa más la apariencia que lo que vives y lo disfrutas, ¿no? Entonces al final yo lo que le quiero dejar de legado a mi hijo, pues que viva la vida. Es decir, que viva la vida en el sentido pleno, ¿no? O sea, que sea generoso con los demás, que sea detallista, que cuide de la gente que le rodea y que la parte humana es realmente importante, ¿no? Y que sepa equilibrar muy bien la parte profesional con la parte humana, ¿no? Está a modo, para que lo entiendan, pondremos el enlace para que la gente pueda leer el libro. Se lee en 1 o 2 tardes y son de pequeños consejos. Son frases cortas que son pensamientos, algunas son fruto de la experiencia, más profundas y otros son más sencillos, ¿no? Pues por ponerte un ejemplo, mantente fiel a ti mismo, actúa en consecuencia y no te arrepientas nunca, ¿no? O confía en ti mismo y en tu capacidad para subir nuevos desafíos, ¿no? Pero otras, yo que sé, son más de educación, pues que no cortarse las uñas en público, Sí, sí, o cosas por hay el mucho de estilo, ¿no? buenas maneras. O sea, De yo buenas maneras, porque creo leyéndolo que he visto, perdona, que hay un cierto retorno. Hay como buenas maneras, hay enseñanzas de vida y hay toda una sección de baile. Ahora vamos a eso. pues sí, yo es que creo que mucho de lo que yo lo llamo reglas de cortesía, normas de educación, que creo que desgraciadamente se están
olvidando, como dar las gracias, etcétera, ¿no? Lo que es el concepto de caballerosidad, no mal Sí. entendida, sino bien entendida, Ujú, creo que es algo que se pierde y yo de alguna manera quiero transmitirle a mi hijo que solo tiene que ser, ¿no? ujú, Que tiene que abrirle la puerta a una mujer, ayudar a una persona mayor con los bultos, ese tipo de cosas que desde luego en nuestra generación era algo habitual, pues creo que eso no se debe perder y ujú. tiene que estar ahí, ¿no? ¿Cuántos? Porque son como, vamos a decir, no los voy a llamar haikus, pero casi, ¿no? O sea, en algunos Son casos son 600. 600. ¿Has ido echando a la caja y luego los has ordenado o sencillamente te han He ido salido echando a la 600? caja porque este libro se puede abrir en cualquier página y Sí. empezar por cualquier lugar, ¿no? Es el típico libro que va a acabar Un en poco la mucho idea. váter. Ya sabes que esta es lectura de váter en lo positivo, es la reflexiva. La idea, ¿no? O sea, la idea es sus pequeñas historias y, o sea, pequeños breves pensamientos que creo que lleven a la reflexión, ¿no? La idea es que mi hijo, pues quizás cuando tenga ya una edad, pues que vaya a la universidad o se case, etcétera, pues quizás yo no esté y la idea es también dejárselos escritos, ¿no? Eh, y luego, una vez hecho este ejercicio, joder, ¿por qué no compartirlo? Porque en el fondo me parece que eso era relevante, ¿no? O sea, esto no era un libro, en principio. No, esto era un ejercicio que hacía para mi hijo, ¿no? Eh, porque ambición de libro, o sea, teniendo en cuenta que en España se lanzan, no sé, casi 100.000 libros al año, 95.000, pues realmente no pretendo dejar una huella muy grande, más allá de la gente que me rodea, ¿no? Pero sí que creo que merecía la pena que esos pensamientos compartirlos, ¿no? Y que por lo menos si llegan a alguien y le lleva a la reflexión sobre la importancia de lo humano, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Sí. frente a lo profesional, pues que no está de más, ¿no? Porque yo creo que a nadie le van a recordar porque haya aumentado el ROI de su empresa un 3%, haya ganado un León en Cannes o su marca haya salido entre las marcas más valoradas del mundo, ¿no? Probablemente te recuerden porque eres buena persona, porque has sido generoso, con tu familia, ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que la gente pues vive un poco ciega hacia encontrar el equilibrio. Y en el fondo este libro es un poco fruto de esa reflexión. Es un poco ecléctico, ¿no? O sea, porque Sí, sí. vas echando, se nota que es un escrito, es que lo declaras al principio y lo estás diciendo a tu hijo y es evidente, pero a mí que contenía un engaño, porque claro, prometes historias y luego no la hay, ¿vale? Pero sin embargo vas conociéndote a ti, que yo como te conozco además te veo muy reflejado, pero ves reflejado a una persona razonablemente normal. O sea, tampoco dices ninguna barbaridad extraordinaria, repito, salvo la parte obsesiva de, yo no sé si hay 10 o 12, dejé de contar, en los que hablas de bailar. No, pero fíjate, o sea, este libro al final representa de alguna manera mis valores, ¿no? Sí, eso es. Y creo que eso es importante, ¿no? Yo no soy como Groucho Marx, yo no tengo otros, estos son los míos. Y te pueden gustar o no, pues estos son los míos y creo que quedan reflejados aquí. Y creo que son unos valores que en muchos casos la gente olvida. O sea, son cosas muy sencillas, son de la gente normal. O sea, no pretende ser nada extraordinario, simplemente va a la reflexión de decir, oye, ¿por qué de repente hemos dejado de hacer determinadas cosas, ¿no? Y lo de bailar, pues yo es que yo con mi mujer descubrí el baile y la verdad es que creo que es una manera de manifestar amor, cariño importante, te lo digo directamente, ¿no? Sí. Bailar y cantar creo que lo hacemos poco y somos, además los españoles nos cortamos mucho, ¿no? Pero Sí. creo que es una cosa muy... Es alegría. Sí, los españoles pasamos del silencio y qué vergüenza, a la explosión, ¿no? No hay ese término intermedio. Efectivamente. Y además se ha perdido el agarrao que tú y yo por edad hemos vivido, que había que cruzar una sala y decirle a alguien si quería bailar contigo, ¿no? Cosa que era otro mundo. Ahora Pero está vamos a mal ver. visto incluso, fíjate lo que te digo, ¿no? Sí, fíjate, ¿no? Estás pensando que yo podría tener, por estar aquí, la predisposición al baile, ¿no? Bueno, oye, valores, me parece muy importante, ya te digo, porque el libro, más allá de que engañan el titular, yo pensaba, oye, Fernando Barrenechea, mi amigo, se dedica a temas de marca, ha trabajado para grandes marcas en el mundo, y este va a ser un libro de marketing. Y de repente lo abro y no es ni siquiera un libro sobre Fernando, ni No. siquiera sobre tu hijo. No. Es eso, es un libro sobre vidas, ¿no? Vidas a vivir, porque ni siquiera es una historia concreta. Has hablado de valores. ¿Cuáles serían los 4 o 5 valores que sintetizan tu libro? La familia, el respeto, el ser íntegro y respetuoso
y el saber vivir, el vivir con cierto arte, ¿no? O sea, el disfrutar la vida, por decirte de Sí. alguna manera, ¿no? Y dentro de esto se incluye la generosidad, la amabilidad, la empatía. eh, Hay valores y también hay aspectos prácticos, porque explicas desde cuestiones de bailar como cuestiones de vestuario, ¿no? También te metes un poco en el vestuario, ¿no? Hay una parte en la que le das recomendaciones a tu hijo y en general yo se lo voy a dar a leer a los míos, incluso recomiendas el buen vestir en alguna Sí, sí, frase. y yo, mira, aquí tengo que reconocer, Víctor, que tengo un poco de obsesión. De hecho, tengo un libro escrito, que no he publicado, Ujú. sobre normas de cortesía que tiene que ver con el buen vestir o con el vestir adecuadamente. Es decir, creo que esto se están perdiendo las formas, ¿no? Esta mañana estaba lamentablemente en el tanatorio, y la única persona que iba con chaqueta, corbata y tal era yo, y el resto pues prácticamente parecía que estaban yendo a otro sitio, ¿no? O sea, creo que se ha perdido determinadas cosas y creo, oye, que hay que, no quiere decir que sea tal, ¿no? Pero creo que merece, la manera de vestir también es una manera de mostrar respeto a los demás y creo que es importante. ¿Te Y da sí la que tengo sensación? cierta obsesión con lo del vestir porque creo que dice mucho de ti y de los demás, ¿no? Yo fíjate, yo el vestir lo veo en una capa, las maneras la veo en una capa que es inmediatamente superior. O sea, el vestir es una expresión de la actitud y de Bien. las acciones, pero es que por encima hemos perdido lo simbólico, que fíjate, las marcas son eso. O sea, tú y yo que nos hemos dedicado a este mundo tantos años, al final las marcas construyen entornos simbólicos e incluso ritos. Hay ritos de marca. Y sin embargo, la sociedad está renunciando a los ritos, está renunciando a las cosas que 10.000 años de humanidad, más o menos en civilización, en distintos grados de civilización, han desarrollado por algo. No sabemos por qué, pero el buenos días, buenas tardes, algo habrá de enseñanza de 10.000 años de guerra, destrucción y matanzas, habrán, digamos, cuajado en algo positivo. ¿No te parece que hemos perdido los ritos? Sin duda, sin duda. O sea, yo creo que esto es básico. Y poniéndolo en comparación con las marcas, sin embargo, las marcas fuertes, poderosas, que todos reconocemos, tienen unos valores fuertes, Eso tienen es. una historia poderosa que detrás que las soporta, muestran determinadas cosas de autenticidad, etcétera, que sin embargo los humanos poco a poco van perdiendo, ¿no? O sea, se va Claro. perdiendo el concepto de los valores, de la autenticidad, etcétera, y formas a ser parte del grupo, ¿no? Y esto creo que es lamentable. O sea, Sí. yo en muchos casos comparo una marca con un ser humano, ¿no? Entonces, antes cuando hablábamos lo de vestir, o sea, lo que es un hombre, lo que es en una persona el vestir, en una marca es cómo se ve, ¿no? Que tiene que ver con su universo visual, con su logotipo, etcétera, ¿no? También está el cómo habla, ¿no? Que sería su tono de voz, ¿no? Se habla de tú, de usted. Entonces, yo comparo mucho ambas cosas y creo que en el fondo las marcas fuertes representarían a una personalidad de una persona fuerte, muy marcada, con unos valores, etcétera, ¿no? Sí, sí, y con la y que además las marcas nacen para generar empatía y relación con otros. Al final lo que quieren es que la compres o que la respetes. Y sin embargo, las personas hemos renunciado a eso que nos hace, y lo voy a decir, empáticos y respetables. Si te fijas, ahora mismo el no tener ya no ritos, sino rituales, es decir, el no, todos los días tienen que ser algo nuevo, cuando el coger, el cómo metes el agua, cómo pones el agua a calentar, ese recreamiento que algunas civilizaciones, estoy pensando en el rito del té, ¿no? En Oriente, tiene un efecto no en lo que estás haciendo, y yo creo que en tu libro es transversal, no lo haces por ti o por el otro, lo haces por el nosotros, ¿no? Es que nosotros creo que es una parte que se está perdiendo, ¿no? Es decir, creo que cada vez la identidad propia de cada uno, que también se muestra en este tipo de rituales, creo que poco a poco lamentablemente va desapareciendo y el grupo se lo come todo, ¿no? Y más allá de este vaivén de la historia, que son momentos cíclicos y que espero que salgamos de de una vez, porque creo que la sociedad eh, requiere una reflexión y creo que estamos en un momento cíclico de la historia complicado. Y espero que mi hijo ya vea otro momento, porque ahora mismo a mí me preocupa Yo también. mucho. Sí, creo que hay que volver un poco no sé si son los valores o cómo llamarlo, pero creo que sí, que es importante, por lo menos volver a lo que yo era pequeño, ¿no? O sea, a mí me llamaba caballero en el colegio, ¿no? Y no era para caballero, ¿no? En el colegio, ¿no? Yo era
para veo... regañarte, de hecho. Hasta la Para, policía, hasta recientemente, cuando te llama caballero, caballero, preocúpate, caballero, caballero, es que viene... claro, claro, o sea, ahora la palabra caballero casi casi es un insulto. Entonces, oye, pues no, oye, caballero es una manera de identificar a alguien, oye, pues no sé, Ujú. pero era casi un insulto, ¿no? Sí, Entonces me sí. parece que vivimos, que la gente está muy perdida, muy poco centrada en lo importante, ¿no? Ujú. Bien se pierden mensajes Ujú. absurdos, no, ya no te digo de los bulos, que eso a mí creo que eso es un poco anecdótico, tanta historia. Si no, me preocupa mucho más lo que está en la base de la sociedad, que es que la gente no piensa. Lamentablemente Ujú. es que creo que no piensa. La gente creo que Sí. ha perdido la Abre capacidad el de pensar. sobre de pensamiento, cabreo y alegría de hoy, ¿no? Y no, no. Cuando digo los ritos y los rituales, separo entre el rito, que sería lo que tenemos en común, es el cómo nos comportamos en un cine. Ha habido ayer un incidente en el que un boxeador, que sí tiene una serie de ritos, pues ha tenido un incidente con un señor que estaba haciendo algo intrínsecamente perverso, que era, en este caso, maltratar a una mujer, ¿no? Pero es que la gente no se sabe comportar en lo público, ¿no? Y eso serían los ritos, ¿no? Oiga, usted cuando entra en un cine, cómo lo hace, cómo se sienta, qué hace, aunque puede evolucionar el rito, y ahora te dejan tomar palomitas y antes estaban prohibida la comida, ¿no? Pero a mí me parece fundamental también los rituales personales, porque donde te encuentras a ti mismo es en ese momento de reflexión cuando te sirves el té de una manera, cuando te preparas el café a una hora determinada, de una manera determinada. ¿No te parece que si es grave ya lo social, es un desmembramiento del ser humano el perder, el que cada día sea nuevo es una barbaridad, ¿no te parece? Es totalmente absurdo. Es Ujú. absurdo, ¿no? Yo que he vivido años, como sabes, en Latinoamérica, el que cada día sea diferente tiene un sentido, porque, Ujú. es, porque hay un dinamismo Ujú. bestial, ¿no? Y en un día te puede pasar lo mejor y lo peor, y esto es cierto, ¿eh? O sea, Ujú. gran parte de mis experiencias del libro también se deben a el haber vivido en México, haber recorrido Latinoamérica, Estados Unidos, etcétera, y que la sociedad es muy distinta y ese concepto tal. Pero en Europa, lo de cada día, esto es un absurdo. Ujú. Es un absurdo porque en lugar de que cada día sea nuevo, lo que tienes que hacer es ir construyendo sobre lo que ya tienes, ¿no? O sea, tú Claro. tienes una base muy poderosa Ujú. y sobre ahí nos está construyendo. Todos los días empezamos. Hay una cierta renuncia. Yo al final, tu libro, si lo tengo que resumir en una palabra, es civilización, ¿no? La Pues, civilitas, ¿sabes? O sea, un poco... Sí, es un libro muy civilizado, ¿sabes? En Estados Unidos, en inglés hay un término, el civismo no se transmite, ¿no? Las reglas de cortesía... hay una palabra que defina bien el citizenship, ¿no? El ser buen ciudadano. Y no en el sentido de ciudadano obediente, estamos hablando de naciones que nacen de procesos revolucionarios, de sociedades complicadas, pero no hay en español realmente, en ese triángulo que podrías montar entre el honor, la tradición, la civilización y lo cívico, no hay un término que defina el bien hacer, y creo que tu libro es eso, es civilización en cierto modo. sí, o ¿Querías sea, hacer eso? pero no es nada extraordinario. O sea, es lo que yo creo que todo el mundo debería de alguna manera ser, ¿no? Y vuelvo a incidir en la parte esta de que la gente no piensa. O sea, yo creo que hay que pensar, no Ujú. despertarte, ver el teléfono y crearte tú un pensamiento. No sé, la gente no tiene pensamiento propio. Me preocupa mucho, ¿no? Y me da igual que Ujú. sea anulado de otro, de donde sea. Sí. Creo que la falta de criterio es muy preocupante. Es muy preocupante. Yo, fíjate, tu libro hace contestación en parte a un reto que tengo yo desde crío, que es si hubiera un holocausto final en el que quedáramos cuatro y tú fueras había el último hombre sobre la Tierra. Recuerdo que me nació de ver esa película de Charlton Heston, ¿te acuerdas? Era el último hombre vivo y era cómo le transmito a este grupo de jóvenes que están aquí lo que yo he aprendido. ¿Qué empiezo escribiendo? ¿Las leyes de la física o cómo hacer una tortilla? Pues probablemente cómo hacer una tortilla y cómo comportarte, ¿no? Que es lo que decías tú de los ritos, ¿no? Claro. Efectivamente. Vamos a ver, vamos a hacer una extrapolación. Si la gente se leyera tu libro, ¿qué crees que tendría de positivo? Vamos a decirlo de una manera muy directa. ¿Por qué la gente debe leer tu libro? Porque le va a llevar a reflexionar.
Cada pequeño pensamiento, a algunos le parecen banales, pero otros seguramente si lo piensa le va a llevar a reflexionar y con que reflexione sobre los 600,5, para mí es suficiente, ¿no? Y si se ríe con otros 5, como puede ser lo de la receta del flan que yo no le doy a nadie o cosas por el estilo, bueno, puede estar bien, ¿no? Pero con que lleve a la reflexión de 5 o 10, creo que es suficiente, ¿no? Sobre todo que alguien piense, oye, que lo que te decía antes, ¿no? O sea, que realmente vale, es importante que tú en la empresa la hagas crecer, márgenes, lo que sea, ¿no? Que seas buen médico y tal, pero oye, que también tienes que ser buen padre, buen ciudadano, ¿no? Ese concepto que dices tú de estadounidense, y la gente lo olvida, ¿no? Dice, joder, no, es que yo veo mucho gran profesional que luego en lo humano flaquea y también me da mucha pena, ¿eh? Sí, decía, mi mujer lo repite mucho, antes de contratar a nadie me lo llevo a comer. Sí, bueno, en el libro lo tengo. Sí, En el porque libro lo además tengo. lo vi reconocido ahí porque es verdad, viendo a alguien comer, aprendes mucho de esa persona, ¿vale? Yo creo que por eso que también se está perdiendo, que ahora comemos individualmente casi mirando al móvil, cantidad de gente. Pero yo, fíjate, yo creo que de tu libro deberían nacer muchos libros. O sea, yo creo que a tu libro, si le tengo que hacer una mejora para la segunda edición, es que le faltaría un... Y ahora escribe tú el tuyo, ¿no? Sí. Escribe tú tus 600 o tus 300, porque cada uno tenemos una cosa distinta que transmitir. Tendremos una cosa que transmitir a un hijo, a una hija, sí, y separo entre uno u otro, porque yo tengo 4 hijos y cada uno siendo chicos, chicas, no es porque sean chicos o chicas, que los genes son así de complicados y te salen 4 seres humanos cada uno con sus complicaciones, y si tengo que elegir 600, no elegiría los 600 mismos consejos a uno que al otro. ¿Te pasa a ti eso con...? Porque Efectivamente. vendrá una segunda edición del libro. Bueno, no sé, O la una segunda segunda edición no versión. sé, lo que tengo es un reto que ahora como tengo una niña, Claro. pues tengo que hacer de la niña. Y evidentemente será completamente distinto, ¿no? Pero como te decía Víctor, estos son mis 600 que son mis valores, son los míos, ¿no? Ya. Efectivamente, lo relevante hubiera sido invitar a cada uno que escribiera los suyos, porque seguramente como fruto de la reflexión a lo mejor aprendí algo. Y creo que sí que es importante, ¿eh? No es tan difícil, o sea, esto es ir poco a poco. Algún día que tienes un rato, pues ir escribiendo cosas y decir, oye, ¿qué me gustaría a mí dejarle de legado a mis hijos, ¿no? Bueno, a mis hijos o a... Esto no hace falta que sea para un hijo, ¿no? Puede ser No, es para un amigo. a Yo un te he leído amigo, cosas que a lo del flan lo he un cogido. mentor a un mentí, un profesor a un alumno. O sea, hay muchas cosas de que eso se pierde, ¿no? Ahora se habla mucho del coach y tal, pero esta parte más humana de sentido común, de normas que no son normas estrictas, sino que son más bien temas de comportamiento, no está. El coach te enseña otra serie de habilidades, pero no vivir de una manera plena, por decirlo de alguna manera, ¿no? Oye, ¿cómo has escrito esto? Porque a mí me gusta también entrar en las tripas del humano. ¿Lo has escrito a las bravas? ¿Te has sentado? ¿Has abierto una hoja de papel en blanco y te pusiste a escribir? ¿Has empezado desde unos ejes de valores y has ido rellenando? ¿Cómo Pues escribes un libro? ¿Cómo ese, escribes tú tus libros? Bueno, este es distinto. Pues joder, a mí de repente un día me dio con que quería dejarle un legado a Fer, que también se llama Fernando, mi hijo, y digo, "Ay, si yo no llego a la edad de contarle cosas y tal, a rayadura que puede tener cualquiera, ¿no?". Entonces empecé a escribir cosas. Es que tenemos una edad muy complicada. Tenemos una edad muy complicada y de vez en cuando, claro, te da este tipo de cosas, ¿no? Más el niño de 6 años te dice, oye, papá, te vas a morir. Va. Entonces pero empecé hace ya un año o así, ¿eh? Entonces, pues fui escribiendo cosas, luego las fui ordenando, le puse tal, y pues poco a poco fue fruto no fue de sentarme a escribirlas, sino que fue Ya. fruto de cosas que se me iban ocurriendo y las iba ordenando. También es fruto de otros libros que he ido escribiendo, entonces pues he ido sacando cosas que de ahí, ¿no? Como te decía, por ejemplo, tengo ahí pendiente de normas de cortesía, que no es de vestir, sino que es de cómo comportarse, etcétera. Entonces de ahí he sacado algunas cosas. Otras son cosas que me dice mi mujer, ¿no? Pues, la vida, Que una cosa... no la citas como coautora. Esto te va a caer una Me va a caer, gorda. me va a caer una, ¿no? Pero sí, o sea, cosas que, sí, o sea, esto ha sido un fruto más de una cosa muy natural, ¿no? De ir escribiéndolo poco a poco y tal, ¿no? Cuando escribo otro tipo de libros, pues evidentemente ya sentarte, dedicarle un tiempo, buscarte una bibliografía distinta, ¿no?
Claro, Pues cuando hablo de marca, pues o sea, yo aparte consciente que pueda tener, pues me busco mis cosas, ¿no? sí, Pero claro, o sea, pero también te digo que escribir de marca me resulta más fácil que esto, ¿no? Porque esto es mucho más personal, ¿no? Lo claro, de es lo que escribir te de iba a decir, has salido de tu zona de confort, claro. sí, o sea, escribir de marca al final, pues para mí es una cosa que hago todos los días, ¿no? O sea, de una u otra manera lo hago, ¿no? Valorar cómo es una marca desde el punto de vista si conecta o no conecta, si es fuerte, no es fuerte, qué está comunicando visualmente con su identidad, etcétera, dónde va, pues forma parte de mi vida, ¿no? Que ya me aburre un poco también, ¿no? Porque creo que también se habla demasiado de marcas y se habla poco de lo que realmente las marcas tienen que significar, que tienen que ser ejes también de cambiar la... Otro día vamos a hablar tú y yo largo y tendido sobre marcas buenas, marcas O sea, creo malas que tienen y... que tener un propósito real de cambiar la vida y la sociedad de las personas, porque creo que deberían de trabajar mucho más en favor de la sociedad. Y no hablo de poner dinero ni decir que son que son sostenibles y tal, me refiero de valores reales, de ¿no? valores de verdad. Y eso también me lleva mucho a la cabeza, ¿no? O sea, de por qué algunas marcas simplemente son muy artificiales y otras sí que tienen unos valores que transmiten de una manera muy sólida, ¿no? Pues Y sabes qué, Fernando, que yo creo que primero, citado, porque tenemos que hablar tú y yo un día, tenemos que sentarnos a hablar de marcas, combinando tu canal, que tienes un canal de otro libro anterior, ¿cómo es? Marcas, Fluid Branding, ¿cómo es el término? Serendipity Brands, Serendipity Brands, que magia y Serendipity es errores. un... Es un libro que nace, el otro es un libro que nace básicamente pues de ponerme a ver cómo las marcas a veces cometen errores bestiales, ¿no? Sí. Y cómo grandes Serendipity... marcas como Kodak o Nokia han desaparecido y cómo marcas como Apple, pues antes de conseguir el gran éxito, fracasó 100 veces, ¿no? Sí. Por poner un ejemplo, ¿no? Serendipity, que significa en inglés algo así, la traducción no es exacta, pero significaría potra. Hay un término... Sí, Hay digamos un, potra, ¿no? O sea, digamos como fruto más o menos de la casualidad de una serie de circunstancias, pues de repente fluye, ¿no? Sí, potra puede ser. entonces, mira, te quiero lanzar un mensaje de esperanza, porque leyendo tu libro yo digo, mira, ya hay un libro escrito que podría, no sé haberlo escrito yo, pero sí me siento alineado con lo que pretende el libro. El libro es tuyo y el libro es de cada autor, ¿no? Pero fíjate, yo el otro día me encontré una cosa, porque además tu libro es un poco, esto es lo que hacía Marco Aurelio, ¿no? O sea, hablo de memoria, pero Marco Aurelio, sus meditaciones, que son para sí, o para su hijo, o para su descendencia, empiezan de mi abuelo, la templanza, no sé qué, de mi padre, de mi tía, no sé qué. Tú sin mencionarlos, tu familia estaba ahí, ¿verdad? Mucho, muchísimo. O sea, yo una cosa que he ido, o sea, conforme me he ido haciendo mayor, he valorado mucho más el concepto de familia y la familia está ahí de manera permanente, permanente, vamos, clarísimamente. Y de hecho mi vida ahora mismo, ese eje central de lo profesional, lo personal, vamos, la familia es el núcleo duro porque creo que es lo que en el fondo mi legado va por ahí, no va por otro. No va por haber lanzado poco yo al mundo. No, por mucho que haya llevado poco yo al mundo o que haya creado marcas bestiales Ajá. en varios continentes, no, mi legado se queda en mi casa, ¿sabes? Que creo que es lo importante, ¿eh? Pues fíjate, a veces en la serendipia o serendipity, el término en inglés, o la potra, mencionaba a Marco Aurelio porque el otro día, mirando libros, en una librería, para algunos, ese sitio donde venden los libros, como el que ha escrito este señor, de repente entraron unos tíos que no pegaban en una librería y empezaron a preguntar por libros sobre los estoicos. Y entonces, a veces la potra lleva a que estos tíos, a través de uno de estos gurucillos futboleros, parece que un futbolero, por lo que pude averiguar, es que algún futbolista había dicho que él leía los estoicos. Pues la recomendación, fíjate cómo hay esperanza al final. Obviamente. Pero bueno, lean a los estoicos o lean a Fernando. Fernando, un último mensaje muy de branding, muy de marca, para los que quieran leer tu libro. ¿Cómo se lo vendes? Pues complicado. Que básicamente que lo lean, que lo hagan suyo y que reflexionen sobre estas pequeñas píldoras y sobre todo creo que es importante lo que me ha dicho tú, invitarles a que escriban sus 600 pensamientos, sus 600, sus 300 o sus 800, ¿no? Pero invitar a cada uno a reflexionar sobre esos consejos o esas frases o esas ideas que son relevantes y que le gustaría legarle a alguien, ¿no? A su hijo, a su mentí,
o a su alumno, ¿no? Y nada, mil gracias, Víctor. Pues un abrazo muy fuerte, Un Fernando. abrazo fuerte, gracias.